Ok, buenos días mis amores, bendiciones para todos en esta bella mañana. Espero que la gracia, la paz y el amor de Dios estén en sus vidas y en sus hogares. Mis queridos niños y niñas de quinto A, quinto B, es un gusto saludarles. Les envío un beso y un abrazo muy caluroso. Les extraño demasiado, pero espero que durante todo este tiempo de cuarentena y de permanecer en casa, pues podamos seguir guardando las medidas preventivas para evitar así contagiarnos, mis amores. Bien, mis niños, vamos a iniciar en este día la clase correspondiente al primer indicador del mes de marzo, que es la novela. En plataforma ya tienen colgada la guía. Por favor, la van a descargar y van a mirar todo lo que allí dice para realizar las actividades correspondientes a la clase, ¿ok? Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con la novela. Entonces decimos que la novela es una narración extensa escrita en prosa. Es más larga que la de un cuento. Esta cuenta acciones que, que pueden ser reales o ficticias. Quiere decir que los personajes que intervienen en la novela viven o desarrollan historias que pueden ser reales o imaginarias. Y recordemos entonces que a diferencia del cuento, la novela es un poco más extensa, un poco más larga. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos la novela ilustre de nuestra literatura hispanoamericana, que es la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por el mayor exponente de la literatura a nivel americano, el señor Miguel de Cervantes Saavedra, a quien en el día de ayer se le rindió un gran homenaje por ser o por celebrar el Día del Idioma. El idioma español es uno de los idiomas más hermosos y más ricos en toda su estructura gramatical, de morfosintaxis, en toda su composición. El castellano es un idioma hermoso. Entonces, ¿cómo no rendirle homenaje a esta gran lengua? Y para ello, pues vamos a hablar de un tema muy importante, como es la novela. Les decía entonces que es un poco más larga que el cuento y que sus personajes viven historias o viven acciones que pueden ser reales o imaginarias. Ahí en el ejemplo tenemos la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En esta novela aparecen varios personajes que son caracterizados por la descripción de sus acciones, pensamientos, sentimientos, así como por la sociedad en la cual se desarrollan los hechos. Quiere decir esto que cada personaje que aparece en una novela se caracteriza por la manera en que se comporta, por la manera en que piensa y obviamente por sus sentimientos. Dentro de la novela está compuesta por una serie de elementos indispensables para relatar la historia. Estos elementos, como dice, son indispensables, o sea, que sin estos elementos la novela carecería de ellos y se vería un poco mal, no estaría muy bien estructurada y no gozaríamos de ella al momento de leer. Recuerden que cuando leemos, creamos o imaginamos o viajamos a diferentes mundos. Aquí debajo de este cuadro les tengo unas diferentes imágenes que quiero que miren muy bien. Miren la que está aquí en la parte derecha. Estos libros con estas gafas, con todo esto, quiere decir que cuando tú y yo leemos, recorremos lugares, espacios, mundos inimaginables, creados o, ¿por qué no?, conocidos. Mira esta que está acá, muy hermosa, mira la imaginación. La novela te lleva a crear, te lleva a volar, te lleva a lugares que humanamente o nosotros en el momento no podemos salir. Y en este tiempo de cuarentena, qué mejor pasar este tiempo que leyendo un libro. Aquí entonces vamos a hablar de esos elementos que conforman una novela. Tenemos las acciones. Dice que son los hechos que componen la historia. Son todos aquellos sucesos, aquellos momentos, aquellas acciones que viven los personajes dentro de la novela y son las que componen la historia. Sin las acciones, pues no tendríamos que leer o que realizar. Seguimos con el espacio. Dice que es el lugar en el que se desarrollan, o es el lugar o los conjuntos de lugares en los que se desarrollan las acciones de la historia. En la novela, el autor puede recrear espacios reales o imaginarios. Recuerden que
Para escribir necesitamos imaginación y nosotros tenemos de sobra, entonces podemos crear lugares reales como una casa, una ciudad, un apartamento o imaginarios, lugares que todavía no han existido pero que en nuestra imaginación ya están y son los que hacen parte del lugar o los lugares en las que se desarrollan las acciones que viven los personajes. Ahora hablemos de ellos. Los personajes, dice que son las personas o los animales que realizan las acciones narradas. Según su función e importancia, se dividen en principales y secundarios. Oigan bien, los personajes pueden ser principales o secundarios. Cuando hablamos de personajes principales, en esta categoría vamos a enmarcar a los protagonistas y antagonistas. Protagonistas son las personas que triunfan, los que siempre hacen el bien y los que salen vencedores. El antagonista son las personas que crean el conflicto con el protagonista y que siempre tiene un final trágico o triste o inesperado. Y los secundarios son los otros personajes que acompañan la historia y que juegan también un papel fundamental dentro de la narración. Hablemos ahora del siguiente elemento que es el tiempo. Es la época en la que transcurren las acciones narradas. Si hablamos de tiempo, sea tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro, entonces es esa época en la que las historias se desarrollan. Y por último tenemos a el narrador. Cuando hablamos de narrador, estamos hablando de la voz que cuenta la historia. Ojo, vamos a aclarar algo. No se trata del autor, de la persona que escribe, sino de un recurso que utiliza este último, o sea, el autor, para narrar los hechos y describir a los personajes. Tú y yo nos convertimos en narradores en el momento en que empezamos a leer un libro. Nos volvemos la voz que utiliza el autor para contar o narrar su historia. Como todo texto narrativo, la novela tiene una estructura igual a todos los textos, sea cuento, fábula, historia, novela, siempre tiene la misma mito, leyenda, siempre tiene la misma estructura, que son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio se plantea la situación que da origen al conflicto principal. También se describe al protagonista y el espacio en el que se desarrollan los hechos. O sea que el inicio es una parte fundamental dentro de la estructura de la novela, porque sin este no podríamos saber en qué lugar se va a desarrollar la historia. Recuerden que toda novela o un cuento inicia hace mucho tiempo, érase una vez en aquel lugar lejano, ya ahí estamos hablando del espacio en el que se va a desarrollar los hechos. Cuando hablamos de el nudo se narran las situaciones conflictivas. Ahí se describen otros personajes y se desarrolla el problema, el conflicto al que se van a enfrentar los personajes y en el que se va a desenvolver la historia. Y por último, tenemos el desenlace. Dice que los personajes resuelven sus conflictos y se da solución al conflicto central de la historia y allí se da el final de la narración. Recuerda esto que es muy importante. Para escribir una novela, un escritor se concentra en diferentes momentos de la historia relatada y en cada una de las acciones que lo componen. A esos momentos se le conoce como episodios. Por eso les decía que es más extensa que el cuento. Mientras que el cuento se narra en un solo episodio, en la novela el autor o el escritor vive o crea diferentes episodios para narrar toda la historia. Entonces, con esto, mis amores, terminamos lo que es la novela. Bendiciones, un fuerte abrazo.